Ok, continuamos con el ejercicio 28. Voy a volver a copiar acá abajo. El ejercicio dice encontrar el dominio de la función. Entonces, la función es la siguiente. F de x es igual a 5x más 4 sobre x cuadrado más 3x más 2. Básicamente, ¿por qué es tan fea mi letra? Básicamente es el mismo concepto del ejercicio 27 que hicimos en el otro video. Porque tengo una función racional y lo que tengo que saber es que si tengo una función racional, el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque la división con 0 no está definida en el mundo de los números reales. Ok, estamos haciendo en los reales. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que tengo que ver para qué valores de x el denominador va a ser 0. Entonces, como yo sé que esto no debe ser 0, voy a escribir acá. Entonces, esta expresión, que es el denominador, tiene que ser distinto de 0, por lo tanto voy a buscar específicamente los valores en donde va a ser que sea 0, ¿verdad? O sea, para qué valores que yo le ponga acá de x me va a dar al evaluar 0, porque si me pasa eso, entonces no está definida la función. Entonces voy a escribir la ecuación así, y veo que es un trinomio, es una expresión cuadrática. Entonces, lo más fácil sería factorizar, igualar a 0 por el teorema fundamental del álgebra, muy importante porque hacemos las cosas, así que eso, bueno, voy a ver si puedo factorizar y si puedo, ¿verdad? Entonces, al factorizar, caso de factorización de trinomios, tengo luego videos de esos, pueden ver, pero bueno, ya deberíamos saber cómo factorizar esto, y es un trinomio en donde tengo 2 y 1, ¿por qué? Porque al hacer la propiedad distributiva de estos dos binomios voy a obtener x cuadrado más 3x más c de esta forma, x cuadrado más 3x más 2, más c dije, no sé por qué, pero bueno, en fin, la explicación de esto, no solamente la técnica, sino la explicación de por qué pasa esto, pueden ver en el video de los casos de factorización de trinomios. En fin, tengo esto escrito y acá por el teorema fundamental del álgebra, que dice que, algo muy importante que mucha gente obvia al explicar esto, dicen más, bueno, esto hay que hacer así y ya está, es que, ¿por qué continuamos como continuamos? Que es agarrar cada factor e igualar a 0, porque pasa lo siguiente, si yo tengo un producto que es igual a 0, por ejemplo, a por b, ¿verdad? Yo sé, por definición, que sí o sí, ya sea A o B, debe ser 0 para que el producto sea 0, porque solamente me va a dar un producto como resultado 0 si uno de los factores es 0. Así que eso es lo que hacemos ahora, ¿sí? X más B es igual a x más 2 es igual a 0, voy a poner como un producto, entonces este factor es igual a 0 o este factor es igual a 0, para que el producto sea 0 y de ahí sacamos que x es igual a menos 2, x es igual a menos 1. Entonces para estos valores, ya sea x igual a menos 2, x igual a menos 1, al yo sustituir en este trinomio que tengo acá, lo que me va a pasar al sustituir en este trinomio que yo tengo acá, lo que va a pasar es que voy a tener 0. Entonces no va a estar definida la función, con lo cual voy a responder la pregunta, ¿cuál es el dominio de esta función? Bueno, el dominio de esta función es la siguiente. El dominio es el conjunto de números de x, tal que x sea distinto de menos 2 y x, además, vamos a poner en notación, x sea distinto de menos 2 y además x sea distinto a menos 1. Ese es el dominio. Todos los valores de x, de los números reales, tal que x sea distinto a menos 2 y al mismo tiempo, y también tiene que pasar que x sea distinto a menos 1. ¿Ok? ¿Por qué pasa eso? Si x es menos 2 o es menos 1, entonces esta expresión me va a ser 0, ¿verdad? ¿Por qué digo o, y? Porque no me, o sea, como pareciera a simple vista, sin analizar que estoy contradiciéndome. Primero digo o, después y. Bueno, voy a tratar de desglosar eso. Cuando decimos o, ¿ok? Acá estamos diciendo o x es igual a menos 2 en una expresión o x es igual a menos 1. ¿Por qué digo o acá? Porque es o 1, o sea, o es o menos 2 o menos 1. No pueden ser al mismo tiempo cuando yo evalúo, ¿verdad? Porque la x representa el mismo número. O es o menos 2 o es o menos 1, ¿sí? Porque x de vuelta representa el mismo valor. Ahora, cuando yo estoy expresando el dominio, estoy tratando de representar un conjunto de números, ¿verdad? Pero como es más fácil decir, en lugar de estar nombrando todos los números del conjunto de valores que puede tomar la x en esta función, porque son infinitos, es más fácil decir qué valores no pueden ser. Y acá son dos valores los que no pueden ser. No pueden ser menos 2, no puede ser menos 1. Pero no es o, ¿ok? ¿Por qué? Porque dentro del conjunto de números no está ni menos 2 ni menos 1. ¿Ok? Tengo que excluir ambos. Entonces, por eso es que escribimos así. Bueno, ese era el 28. Vamos al 29. El 29 de t, esta vez la variable es t, f de t, la función de t, raíz de t más raíz cúbica de t. Este ejercicio es interesante porque creo que aclara muchas misconceptions, muchas cosas que no se entienden muy bien. Bueno,
Entonces, lo mismo, la idea es la misma. Para qué valores de t la función no está definida, entonces tenemos que hacer un repaso de qué es una raíz, qué significa encontrar una raíz, ¿ok? Esto es un símbolo de una operación matemática, así como división, multiplicación, suma y resta es un símbolo de una operación matemática. ¿Por qué existe? ¿Qué viene a resolver esto? Viene a resolver lo siguiente. Si yo tengo una ecuación, por ejemplo, yo tengo un problema. El problema sería, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da tal valor? Vamos a usar uno en particular, digamos, uno que tenga una raíz cuadrada para mostrar qué significa 9, ¿verdad? Vamos a decir 9. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 9? Entonces esto puedo escribir yo como x cuadrado es igual a 9. Eso también representamos algo multiplicado por sí mismo, se escribe como una potencia de 2. Ok, y para resolver esta ecuación se usa o se define, si querés, la función o la operación raíz cuadrada, que es la operación opuesta al cuadrado, ¿verdad? Es decir, así como la suma y la resta son operaciones opuestas, que si yo sumo 4 a un número y después le resto 4 vuelvo al mismo número, es lo mismo lo que estamos haciendo acá. X por X es X al cuadrado. Entonces yo voy a inventar, si querés, una nueva operación que le voy a llamar raíz cuadrada a este valor que me va a dar el valor original. Entonces, como le apliqué esa operación al lado izquierdo, también voy a aplicarle la operación al lado derecho y tengo que x es la raíz cuadrada de 9. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que x es igual a 3, pero no solo 3 en este caso, sino que más menos 3 porque estoy resolviendo esta ecuación, ¿verdad? Porque x por x debe ser igual a 9. No porque estoy hallando solamente la raíz de 9, sino que estoy resolviendo esta ecuación. ¿Ok? Más o menos por ahí va el tema. Ahora, ¿qué pasa? Esta operación en celeste, la raíz cuadrada, no admite valores negativos como su argumento. ¿Por qué? Porque vamos de vuelta, voy a borrar esto. Vamos de vuelta acá. Lo que queremos decir en palabras, entonces, ¿qué número por sí mismo me da menos 9? Número negativo. Y yo sé que esto es completamente imposible. Not possible. No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque por definición, ningún número multiplicado por sí mismo me va a dar un número negativo. ¿Por qué? Porque para tener un número negativo yo necesito que uno sea positivo y el otro negativo. Pero esto es imposible si las x tienen que ser iguales. Entonces esto no está definido, ¿ok? No está definido. Por lo tanto, acá lo que yo sé, la restricción y la única restricción que tengo es que este valor de t en esta primera expresión solamente, porque esto es raíz cuadrada, raíz cúbica, otra historia, raíz cuadrada, acá t no puede ser negativo. Entonces esto se escribe así, no puede ser menor a 0. ¿Ok? Este valor de t no puede ser menor a 0. Ahora, una cosa importante es que esto solamente se debe a esta primera expresión, porque la segunda expresión, raíz cúbica de t, sí admite números negativos, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema? Como esto ya me puso una restricción, para toda la función ya tengo esta restricción, ¿ok? Entonces, por más de que esta segunda expresión sí me permita tener t's negativas, ¿por qué? Vamos a hacer el mismo análisis. ¿Por qué esto sí me permite tener t's negativas? Porque t por t por t sí puede darme igual a un número negativo si es que el valor es negativo, ¿verdad? Por ejemplo, menos 3 por menos 3 por menos 3. ¿Sí? Yo puedo tener esta expresión y me va a dar un valor negativo. Esto va a ser 9 positivo, pero después por menos 3 que me da menos 27. O sea que me va a dar como resultado el número negativo. Es decir, t al cubo sí puede ser un número negativo. ¿Ok? Bueno, entonces esa parte sí me permite, pero como la primera no me permite, yo ya sé que no puede tener toda la función un valor t negativo. Entonces esa es mi restricción y ahí hacemos todo ese análisis. Entonces eso voy a decir t no puede ser menor a 0, que significa negativo, ¿sí? Puede ser 0 sí, porque raíz de 0 sí está definido de 0, ¿ok? Entonces, ¿cómo escribo esto? Digo, el dominio va a ser igual al conjunto de t, tal que t sea diferente a, o no sea, mejor dicho, tal que t no sea menor a 0. Es decir, t no sea negativo. Termino. No hay más nada que hacer ahí. 29, listo. Ok. Dice, g de u, la función acá se llama g, la variable es u. G de u es raíz de u más raíz de 4 menos. Bueno, de vuelta acá tengo dos expresiones con raíces. Entonces es la misma historia. Las raíces cuadradas, en ambos casos esta vez, deben ser mayores a 0. ¿Ok? Entonces, una forma también de poder hacer esto, ya que la segunda parte o el segundo término de esta expresión tiene una raíz con un binomio ya, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ser un poquito más precisos. Entonces yo sé, por un lado, que u debe ser mayor a 0, que es también otra forma de decir, hace rato dijimos que t no debe ser menor a 0, es lo mismo que decir que t debe ser mayor a 0. Entonces acá vamos a escribir de manera positiva, t debe ser mayor a 0. Perdón, u debe ser mayor a 0, porque u es ahora mi variable, la variable es u. Ok, u debe ser mayor a 0, primero por esta parte, pero por esta segunda parte,
ya no es u, sino que 4 menos u debe ser mayor a 0. Entonces, estas dos cosas deben pasar al mismo tiempo, hay una intersección, o es una intersección. Entonces, u debe ser mayor a 0 y 4 menos u debe ser mayor a 0. Entonces, cuando hablamos al comienzo, o sea, en otros videos vimos el tema de las desigualdades, hicimos unos ejercicios interesantes, pueden ver también ahí. 4 menos u igual a 0, ¿cómo resuelvo esto? Sumo más u a ambos lados de la desigualdad y tengo que 4, esto me queda 0, es mayor a 0 más u. Entonces, ¿qué tengo como resultado acá? Que u tiene que ser mayor a 0 y 4 también tiene que ser mayor a u. Entonces, como es una intersección, estamos hablando de conjuntos, fijémonos en la recta numérica, cómo hacemos que ambos estén incluidos, ¿verdad? Porque u tiene que ser mayor a 0 y 4 tiene que ser mayor a u. ¿Sí? Hace rato no sé si dije bien, pero 4 debe ser mayor a u. Entonces, voy a graficar ambos y ver dónde se intersectan. U debe ser mayor a 0, vamos a poner en este color verde, en este color verde. Va a ser u es mayor a 0, va a ser toda esta parte. Incluyendo al 0, algo que hice mal acá. Incluyendo al 0, obviamente. ¿Por qué? Porque u puede ser 0, sin problema puede ser 0. U puede ser 0 sin problemas, ¿ok? U puede ser 0 sin problema. Entonces esto sería de este color. Ahora voy a hacer por encima, porque quizás no me quede, bueno, por encima voy a hacer esto siguiente, que 4 sea mayor a u. Esto es lo mismo que decir u es menor, voy a escribir acá, u es menor que 4. ¿Ok? Entonces vamos a decir que la recta numérica va de 0, 1, 2, 3 y 4. 4 es mayor a u, quiere decir que u es menor a 4. Acá hay una cosa de vuelta que hace rato no puse. Puede ser 0, sí, puede ser 0, entonces incluyendo, acá también es incluyendo. Bueno, entonces vamos a hacer de este color rojo y graficar u es menor o igual a 4. Entonces agarro el 4, lo marco y voy hacia abajo. Pero no es solamente hasta el 0, sino que all the way down. O sea, u tiene que ser menor a 4, nomás dijimos, esto va a ir forever acá. Entonces acá tengo esta representación, pero lo que a mí me interesa es la intersección de esas dos expresiones, esa intersección. Es decir, u debe ser mayor o igual a 0 y debe ser menor a 4. Es decir, que solamente esta parte que está aquí, porque solamente en esta región veo que se intersectan los dos conjuntos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función es un conjunto muy específico, el conjunto de las x, tal que x tiene que estar entre 0 y 4, ¿verdad? Incluyendo 0 e incluyendo 4. Entonces, si tengo menos que eso, más que eso, no va a estar definido. Podemos probar un valor. Un valor menor a 0 sería menos 1, obviamente no se va a poder acá. Un valor mayor a 4, por ejemplo 5, acá no voy a tener problema, pero al poner acá 4 menos 5 voy a tener menos 1, raíz de menos 1 que no va a estar definido. Cualquier valor intermedio, por ejemplo 3, raíz de 3 no hay problema, raíz de 4 menos 3 no hay problema. Entonces este es el dominio de esa función. Terminamos esa parte. Alright. Bueno, ok, ahora vamos a hacer otro ejercicio súper interesante. Siguiente ejercicio dice, encontrar el dominio. Voy a intentar que entre todo. Dice, encontrar el dominio y hacer el gráfico de la función. Tengo una función por partes. Ok. Esta es una función que está definida de manera diferente para diferentes valores de x. Eso es lo que tenemos que aprender a leer también acá. ¿Qué significa f de x es igual? Y tenemos dos definiciones. Dice, f de x es igual a x más 2 si x es menor o igual a menos 1. Es decir, en la recta numérica de los valores de x, ¿okay? Cuando x es menor o igual a menos 1, es decir, de acá a abajo, para todos estos valores, cuando yo grafico, la función es x más 2. Es decir, es una función lineal, una recta. Sin embargo, cuando x es mayor a menos 1 y exclusivamente mayor a menos 1, es decir, desde menos 1 hasta todo lo que va hacia este lado, la función es una función cuadrática, es una función x cuadrado. ¿Ok? Entonces, el dominio, primero que nada vamos a responder esa pregunta. El dominio, ¿cuál es el dominio de esta función? Entonces, voy a mirar las dos formas en que están definidas la función. Primero tengo una línea recta. En la línea recta no hay ninguna excepción. O sea, yo puedo poner x lo que se me antoje. Sí tengo la restricción dada por la definición misma, que es que x debe ser igual o menor a menos 1. Entonces, acá no hay, todos los valores de menos 1 hasta abajo, hasta forever abajo, están. Entonces, en el dominio yo tengo todos los valores desde, ¿verdad?, hasta menos 1, desde el menos infinito hasta menos 1 presentes. Ok. Ahora, en la segunda parte tengo la función cuadrática x al cuadrado, que tampoco me da ninguna restricción por sí misma. Una función cuadrática
no tiene restricciones. X puede tomar así, mirando solita la X al cuadrado, puede tomar cualquier valor de X. De vuelta, la función en particular me restringe y me dice que esta en particular solamente se define así cuando X es mayor a menos 1. ¿Ok? No tengo problemas de definición de función porque no se sobrelapan estas dos restricciones. Es decir, acá tengo X es menor o igual a menos 1 y acá tengo X es mayor a 1. Es decir, cubrimos absolutamente todos los valores de X. ¿Ok? Voy desde menos 1 hasta abajo y voy desde menos 1 sin incluir hasta arriba forever. Entonces, el dominio por conclusión es el conjunto de los números reales. ¿Ok? El conjunto de los números reales. Ahora vamos a hacer el sketch. Un sketch, así rapidito. Sketch significa que no va a ser lo más preciso posible, así que tengo esa libertad, pero hay que tratar de, por lo menos, tener sentido, ¿verdad? Bueno, entonces voy a hacer los ejes coordenados rápidamente. Este va a ser X y este va a ser, perdón, este va a ser Y y este va a ser X. Bueno, no importa, entonces un poco más largo hacia la izquierda. Bueno, entonces X e Y. Ok, hasta menos 1. Menos 1 era el punto Argel. Bueno, entonces acá tengo menos 1. Me da que hasta ahí la función era X más 2. Uy, X más 2. Esta primera parte. Todo esto es X más 2. Y a partir de menos 1 para arriba es X al cuadrado. Ok, hasta aquí. Voy a poner acá como una línea divisoria. Toda esta parte es X más 2, ¿verdad? Y toda esa segunda parte, esto es imaginario, no tiene que estar en la gráfica. Bueno, toda esta segunda parte es X cuadrado. Entonces X más 2 es una función súper fácil de dibujar. ¿Sí? Entonces tengo de vuelta, si quieren ver el análisis de funciones lineales, tengo videos, pero básicamente puedo mirar acá, ver la intersección en Y, que es 2, y el slope, la pendiente, que es 1, ¿sí? O también podemos hacer por pares ordenados nomás, que también es súper fácil, así que hagamos eso. Entonces, para X menos 2, ¿verdad? ¿Y cuánto va a ser? Va a ser menos 2 más 2, va a ser 0, es decir, este es el primer punto. Y para X menos 1, que está incluido en esta parte, vamos a hacer menos 1 más 2, me da 1 positivo, es decir, va a ser acá mismo. Entonces, hasta ahí va a tener esa gráfica. Voy a empezar acá y voy a ir forever hacia acá. Obviamente, esto es una línea, ¿verdad? Esto sí va hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda sí es negativo. Creo que sería más inteligente hacer en otro color. Vamos a poner rosado. Entonces, ahí, ¿sí? Ahora, la segunda parte, esta es la función. La segunda parte es un X cuadrado, ¿verdad? Entonces, yo sé que es una curva muy fácil de dibujar porque tiene como vértice el 0, es decir, cuando X es 0, la función es 0 y es igual a 0. Si quieres puedes poner así. Entonces yo sé que es así y luego tengo la parábola. Entonces, como acá empieza desde menos 1 sin evaluar el menos 1, esto va a quedar definido por el valor de la recta, que en realidad es el mismo punto, así que no tiene ninguna discontinuidad. Entonces va a ir así y esto es la función. Si quieres podés hacer valor por valor cuando X es 1 y es 1, cuando X es 2 va a ser 4, así que podemos hacer así. Y esto, por supuesto, va forever hacia arriba. Bueno, es un sketch. Ahí tenemos la gráfica de la función por partes. Y bueno, ahí vamos a dejar eso. Después vamos a continuar haciendo ejercicios de funciones. Yo todavía no los vi, hago todo cuando on the spot, o sea, al ver. Así que bueno, bye.